Vamos a ver el siguiente problema. ¿Ya? Ya. A ver, veamos el siguiente problemita, que es lo que nos dice. Dice, para el circuito mostrado en la figura, determine la relación entre I1 e I2, ¿no? O sea, te piden I1 dividido entre I2. Vamos a calcular eso entonces. Vamos a ver. Muy bien. Mira, ve, vamos a ver, por ejemplo, de que en este circuito mostrado, como las resistencias están en paralelo, ambas resistencias van a tener la misma caída de tensión. Y esa caída de tensión es equivalente al de la FEM, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque mira, a ver, por ejemplo, vamos a ver acá, de que si este punto es un punto A, sería el mismo de acá y sería el mismo de acá. O sea, tienen el mismo punto potencial. Lo mismo acá también, este punto B y este punto B. Entonces, la caída de tensión de acá es la FEM-E, la caída de tensión de acá es la misma diferencia de potencial y acá también la misma diferencia de potencial. O sea, los tres van a experimentar la misma diferencia de potencial. A eso me refiero. ¿De acuerdo, muchachones? Perfecto. Muy bien. Otro detalle que también podemos observar es que cuando la corriente I1 pasa por acá, mira, la corriente I1 pasa por acá, se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en una que va a pasar por esta parte y la otra que va a pasar por acá. De acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, se va a cumplir que esta corriente más esta corriente te da la corriente total, que es la que está ingresando, ¿no? La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las corrientes que ingresan a un nodo es igual a las que salen del nodo. O sea, si acá ingresa I1, entonces por acá vale, por acá esto más esto te daría esto. Entonces, esto sería I1 menos I2. ¿De acuerdo? I1 menos I2. Muy bien, entonces se va a cumplir que esto por esto es igual a esto por esto. Muy bien. Sería entonces I1 menos I2 multiplicado por R es igual a I2 multiplicado por 2R. ¿Por qué, profe? A ver, ¿por qué está diciéndome de que, bueno, 2R? ¿Por qué está diciéndome que eso se cumple? Porque esa es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm te dice que la diferencia de potencial entre A y B es el producto de la corriente por la resistencia y la diferencia de potencial entre los puntos A y B sería la corriente por la resistencia. O sea, I1 menos I2 por R es igual a I2 por 2R. Así de simple. Se te va R con R, ¿no? Y nos va a quedar acá que I1 menos I2 es igual a ¿quién, profe? Es igual a 2 veces I2. Esto pasa a sumar, entonces I1 va a ser igual a 3 veces I2. ¿Ya? Este I2 pasa a dividir, entonces I1 entre I2, ¿a qué es igual, profe? Es igual a 3. Esa es la respuesta. Justo eso es lo que nos están pidiendo, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver la siguiente preguntita. ¿Qué nos dice la siguiente preguntita? Nos dice, un haz de partículas idénticas cargadas positivamente penetran una región donde existe campo eléctrico uniforme de 750 newton por coulomb y un campo magnético también uniforme de 0,03 teslas perpendicularmente entre sí. O sea, el campo eléctrico con el campo magnético son perpendiculares. ¿De acuerdo? Ya. Dice, y bueno, enlace de partículas que circulan sin experimentar desviación alguna. Determine la rapidez en metros por segundo de las partículas. O sea, esas partículas van a circular, ¿no? También obviamente perpendicularmente al campo magnético, ¿no? Y hace posible de que las partículas no se desvíen en todo su trayecto. Vamos a ver entonces qué está ocurriendo. Ya, muchachones, veamos entonces a continuación. A ver, por ejemplo. Ya, estas son las líneas de campo eléctrico que te mencionan, ¿no? Ya sabemos cuánto vale esas líneas de campo eléctrico, ¿no? Perfecto. Son cargas positivas, ojo, que están pasando. Ahora, acá van a ver líneas de campo magnético que son perpendiculares al plano, obviamente. O sea, líneas de campo magnético, por ejemplo, pueden ser así, ¿no? Vamos a ponerla así. ¿Correcto? Ahí está. Líneas de campo magnético, como estamos observando ahí en la figura. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, más o menos de eso se trata. ¿Ya? Ese campo magnético, bueno, ya te dice cuánto vale. Más o menos, el valor vale 0,03 Tesla. Muy bien. Las partículas van a pasar, ¿no? Bueno, vamos a dibujar por acá las partículas de carga positiva. Ahí está. Esta partícula va a pasar por acá con una cierta rapidez. Con una cierta rapidez. Ahí está. Bueno, esa rapidez va a ser v, con la cual atraviese obviamente esta línea. Y nos está pidiendo determinar el valor de, ¿qué cosa? De la rapidez de esa partícula. O sea, esta rapidez con la cual viaja la partícula. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? Velocidad versus campo, vamos a ver que existirá una fuerza magnética en la dirección perpendicular al plano formado por el campo y la velocidad. O utilizando la regla de la mano derecha, que más o menos giraría así en esta dirección. Velocidad con campo. Y la fuerza magnética apuntaría hacia arriba. Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza magnética en este caso iría hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza magnética. Pero a su vez, habría también una fuerza eléctrica. ¿Por qué, profe? Producida por el campo, interaccionado por la carga. Allá. Entonces habría una fuerza magnética, pero dirigida en la dirección del campo eléctrico. Esta es la fuerza eléctrica. Como la partícula se mueve sin cambiar de dirección, ¿no? Porque el problema te dice eso, la partícula no cambia de dirección.
Eso es lo que nos están diciendo. No es algo que obviamente estamos tomando en cuenta acá. La partícula se mueve sin cambiar de dirección. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que verticalmente está en equilibrio. Eso quiere decir. Y para que esté en equilibrio verticalmente, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Fuerza magnética, ojo, es igual a la fuerza eléctrica. La fuerza magnética sería Q por V por B, ¿no? Es igual a la fuerza eléctrica, que es Q por E. Esta es la fórmula de la fuerza magnética y esta es la fórmula de la fuerza eléctrica, según obviamente la teoría de Lorentz. Se nos va carga con carga, ¿no? Y vamos a tener eso. Pero en este caso la rapidez por el campo magnético, que vale ¿cuánto, profe? 0,03 teslas. Es igual al campo eléctrico, que vale 750 newton por coulomb. Entonces ahí ya tenemos el valor de la rapidez de la partícula. Sería 750 entre 0,03 teslas. ¿Ya? Vamos a ver eso. ¿Cuánto nos daría? ¿De acuerdo? Sería 2,5 por 10 a la cuarta. Metros por segundo. Ya, esa es la respuesta. Perfecto. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver el siguiente problemita que nos dicen a continuación. Bueno. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente problemita. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice en este problemita es lo siguiente. Ya dice, la figura muestra un prisma de material transparente. ¿Ya? Un prisma de material transparente. Si el ángulo máximo θ para que el rayo se refleje totalmente es igual a 37 grados, ¿no? Determine el índice de refracción del material. Muy bien, vamos a ver eso ya. Vamos a ver eso. Correcto. Entonces, podemos graficar acá, ¿ya? Podemos graficar acá para poder permitir determinar el valor del ángulo que te están diciendo, ¿no? ¿De acuerdo? El haz de luz, en el momento de que ingresa
perpendicularmente, este de acá va a ingresar de esta manera, así. ¿De acuerdo? Así va a ingresar este haz de luz. Bueno, lo que me interesa de repente es el ángulo que forma con la normal, ¿sí? Para saber el ángulo de incidencia. ¿Correcto, muchachones? Entonces, eso de ahí. Entonces, acá ponemos ángulo de 90, ¿sí? Ángulo de 90, que es un ángulo perpendicular para que haya una reflexión total interna, obviamente, ¿no? Esta de acá. Con eso ya podemos determinar de repente el ángulo de incidencia o el ángulo incidente. Ese ángulo, ¿cuánto valdría? Bueno, esto vale 37 grados, esto vale 90. Por acá también hay un ángulo de 90. Esto vale 37, este es 53, ¿no? 37, entonces esto es 53. Muy bien. Entonces ya sabemos que esto vale 53 grados, ¿no? Perfecto. Es el ángulo de incidencia de este rayo, ¿no? De este rayo incidente que está pasando por acá. Claro. Acá va a haber una refracción total interna, ¿no? Con este ángulo de incidencia. Bueno, lo que nos está diciendo es, dice, ¿no? Para que determine el ángulo máximo para que haya una, para que se refleje totalmente, ¿no? O sea, se va a reflejar totalmente este rayo que viene, obviamente, del aire, como te están diciendo en el problema. ¿No, muchachón? Vamos a ver entonces en qué consistiría eso. Dame, muchacho. Ya. Entonces, ¿cómo sería esto de acá? A ver. ¿Cómo sería esto de acá? Vamos a decir entonces, de acuerdo a la ley de Snell, N1, vamos a aplicar acá la ley de Snell. De acuerdo a la ley de Snell, se va a cumplir que N1, o sea, el índice del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia, por el seno del ángulo de incidencia, es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Esa es la ley de Snell. Muy bien. Perfecto. Ahora, N1, bueno, en este caso, ¿de quién se trata, profe? Se trata obviamente de la salida, o sea, del aire, pues, ¿no? Es lo que nos están diciendo, ¿no? La salida del aire, el cual choca perpendicularmente. Ya, profesor. Entonces sería 1, pues, ¿no? Por el seno de 90 grados, porque obviamente incide perpendicularmente, ¿de acuerdo? Es igual a quién, profe? Es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción, que sería de 53 grados. El ángulo de refracción, obviamente que se va a refractar y interiormente se refleja totalmente. Entonces, sería 1 por seno de 90. Seno de 90 también es 1. Sería 1 es igual a N2 por el seno de 53, que es 4/5. Multiplica y divide, ya tenemos el valor del índice de 2, que sería obviamente el índice del prisma, ¿no? Es lo que te piden, ¿no? El índice de refracción del material del prisma. Eso sería 5/4, ¿no? Que es lo mismo decir 1,25. Esa es la respuesta, muchachos. Perfecto. ¿Correcto? Perfecto.
Vamos a ver entonces la siguiente preguntita. Ya dice, un bloque de masa 3M está unido mediante una cuerda a otra masa M y ambos se mueven como se ilustra en la figura, ¿no? Si inicialmente el bloque 3M se mueve con velocidad más 10 metros por segundo, o sea, para la derecha, determina el desplazamiento en metros del bloque de masa M hasta el instante que su velocidad sea menos 5J metros por segundo, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Hasta el instante que la velocidad de que sea menos 5J metros por segundo. Obviamente de este bloque, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver entonces eso. ¿Cómo sería en este caso? Bien, muchachones, veamos entonces. Veamos. A ver. Lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración. La aceleración con la cual este bloque se desplaza obviamente para la derecha y este bloque baja. Eso vamos a calcular. ¿Con qué aceleración? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta aceleración y esta aceleración. Diremos entonces, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La fuerza resultante, en este caso, es la única fuerza con la cual obviamente está bajando este bloque. Este bloque baja con una fuerza, ¿sí?, hacia abajo, ¿no?, que sería mg, ¿de acuerdo? Masa por gravedad, mg, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir nosotros, muchachones, sería, la fuerza resultante sería mg. Pero ¿sabes cuál es el detalle, muchachón? Que sería mgj negativo. ¿Por qué, profe? Porque está apuntando hacia abajo, por eso. Ah, perfecto. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Bueno, acá se te va entonces... no, pero acá la masa, perdón, disculpe muchachos, hay un lapsus. La masa que vamos a considerar es todo el sistema, o sea, 4m. Sería 4m por la aceleración. Así es. Se te va m con este m de acá. G vale 10, pasa a dividir. Entonces ya tenemos la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración, muchachones? La aceleración vale menos 2,5 J metros por segundo cuadrado, ¿no? Eso vale el valor de la aceleración. ¿Ya? Muy bien. La velocidad inicial de este bloque era 10 metros por segundo, ¿no? Pero si bien es cierto, este bloque se desplaza hacia la derecha. Entonces este bloque sube, ¿no?, con el mismo valor de rapidez. O sea, si este es 10, esto también es 10, pero sería 10J. Ya, profe, entonces la rapidez inicial del bloque, ¿cuánto sería? Sería J, pues muchachos. Rapidez inicial, o mejor dicho, velocidad inicial sería 10J metros por segundo. ¿Ya? Y la velocidad final, que es lo que te dicen en el problema, vale menos 5J. ¿Cuánto, profe? Menos 5J metros por segundo. Ya, perfecto.
Ya tenemos ese valor entonces, ¿no? Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora sí, ya podemos aplicar para poder calcular lo que nos piden, que es, en este caso, la distancia. Profe, ¿cómo calculamos la distancia? Ya, vamos a calcular primero el tiempo, ya, con esta fórmula, mira. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? La velocidad final vale menos 5J. La velocidad inicial vale 10J. Y la aceleración sería menos 2,5J por el tiempo. Y ahí sale el tiempo. ¿Cuánto sale el tiempo ahí, muchachones? A ver, sería menos 15 entre menos 2,5. Sale 6 segundos. El tiempo será igual a ¿cuánto, profe? Va a ser igual a 6 segundos. Muy bien. Con eso ya podríamos determinar nosotros, muchachones, ¿sabes qué cosa? Podríamos determinar nosotros el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento vertical, ¿a qué va a ser igual, profe? Ese desplazamiento vertical va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final, ¿no? Sobre 2 multiplicado por el tiempo. Así es. Entonces, el desplazamiento vertical va a ser igual a... ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 10J. La velocidad final vale menos 5J. Menos 5J. Sobre 2, ¿cuánto sería sobre 2, muchachones? Entre 2. Y eso multiplicado por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo, profe? El tiempo sería 6 segundos. Entonces, con eso ya tenemos el desplazamiento en Y. ¿Cuánto nos da eso? A ver, muchachones, calculemos. A ver. Ya, ¿cuánto nos da eso? Nos daría 15, ¿no? 15J. Ese es el desplazamiento, ¿no, muchachones? La 15J. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. ¿Qué es lo que nos dice ese siguiente problemilla? A ver. Vamos a ver. Muchachones.
A ver, vamos a ver entonces. En el siguiente problemita nos están pidiendo calcular el trabajo desarrollado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? A ver, muchachones. Nos están diciendo lo siguiente. Nos dicen, una fuerza variable cuya magnitud varía con la posición de acuerdo eh, a la siguiente expresión, F igual a 2 más 6X en unidades del sistema internacional, nos dice. Si actúa sobre un cuerpo de 8 kilogramos, como se muestra en la figura, determina el trabajo desarrollado de la fuerza desde X sub 0 igual a 4 hasta X sub F igual a 8. Ya, profe, ¿cómo haríamos ese problemita? Fácil, mira. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. De acuerdo a esta regla de correspondencia, nos damos cuenta que F, la fuerza, varía linealmente con la posición. O sea, esta es la ecuación de una recta, muchachones. ¿Ya? No te compliques la vida. Esta de acá es la ecuación de una recta. Entonces, decimos, si X es igual a 4, si X es igual a 4, vamos a ponerlo así. Entonces, la fuerza, ¿cuánto valdría, profe? Sería 2 más 6 por 4, ¿no? 2 más 6 por 4 sería ¿cuánto? 26, ¿no? 26 newtons. ¿De acuerdo? Ya. Si X vale 8, si X vale 8, ¿cuánto vale la fuerza, profe? La fuerza sería 2 más 6 por 8. 6 por 8 es 48. Más 2 sería 50. F vale 50 newton. ¿De acuerdo, muchachones? Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar, vamos a dibujar en este caso la fuerza versus el vector posición. ¿Cómo se dibuja, profe? Fácil, mira, vas a ubicar el punto por acá, por ejemplo, ponle 4. Para el punto 4 la fuerza es igual a, la fuerza es igual a 26, por acá ponle 26, por ejemplo. Para X igual a 8, vamos a ponerle por acá 8, para X igual a 8. La fuerza vale por acá, por ejemplo, 50, vamos a ponerle. ¿De acuerdo? Y luego vamos a unir las líneas. Acá está. Ahí está. Perfecto. Y por acá también así. Ahí está. Unimos las líneas. Entonces, la fuerza comienza desde este punto y termina en este punto. Esta sería la función, muchachones. ¿De acuerdo? Esta es la función. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, por acá lo demás sería puntos suspensivos, ¿no? O sea, por acá sería así. Claro. Ya. Ahora, el trabajo desarrollado va a ser el área bajo la gráfica, muchachones. Ya. El área bajo la gráfica va a ser el trabajo desarrollado. Muy bien.
Entonces acá, esa área que te están pidiendo a ti sería el área de un trapecio, ya muchachones. ¿Ya? Vamos a ver entonces eso. Entonces decimos el trabajo desarrollado por la fuerza es igual al área, ¿no? El trabajo va a ser igual a... Bueno, es el área de un trapecio, ¿no, chicos? El área de un trapecio aquí es igual. Es igual a, bueno, la base menor que vale 26, ¿de acuerdo? 26 más la base mayor que vale 50. Todo eso dividido entre 2, ¿no? Y eso multiplicado por la altura, que sería en este caso 4. Y nos sale el trabajo. $152 sería. 152 joules. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta, ¿no? Vamos a ver la siguiente preguntita. Que nos dice la siguiente preguntita. ¿No? Ya, a ver.
Ya. Mira, nos dicen este problemita, un bloque se desplaza sobre una superficie horizontal, la cual es lisa en el tramo AB y rugosa en el tramo BC. La velocidad del bloque A, en el bloque A, bueno, en el punto A, mejor dicho, es 20 metros por segundo. Y el coeficiente de fricción entre la superficie rugosa y el bloque B es de 0,5. ¿Qué distancia en metros recorrerá sobre la superficie BC antes de detenerse? Muy bien. Olvidémonos del tramo AB. ¿Sabes por qué? Porque acá no hay fricción. Al no haber fricción, entonces no va a haber cambio de energía. La energía va a mantenerse constante, se va a conservar la energía. En el punto B y C, ahí sí hay un cambio de energía. La energía cinética va a anularse, ¿no? O sea, al inicio, por ejemplo, acá habría una velocidad, ¿no? Que pondríamos acá, velocidad inicial 20 metros por segundo. Y la velocidad final acá será igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, el trabajo desarrollado por la fuerza no conservativa va a depender de la fuerza de fricción. Eso sí. Vamos a aplicar acá el teorema del trabajo y la energía. ¿Ya, muchachones? Tenemos entonces acá teorema del trabajo y la energía. Muy bien. En este caso diremos entonces el trabajo desarrollado, ¿no?, por las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica al inicio. ¿De acuerdo? Bueno, en ninguna de las dos hay energías potenciales porque no está cambiando de altura. No hay cambio en energía potencial. Mejor dicho, no hay energías potenciales. ¿De acuerdo? Un momentito, chicos. Ya, entonces, en este caso vamos a ver nosotros que el trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas sería menos la fuerza de rozamiento cinético por la distancia. Y justo lo que nos están pidiendo es la distancia, muchachones, ¿ya? Eso va a ser igual a ¿quién? A la energía mecánica al final. Pero al final no hay cinética ni tampoco hay potencial, porque el nivel de referencia sería el piso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso, profe? ¿Qué me está queriendo decir? Que la energía mecánica final es Serapio Torres. Eso va a ser igual entonces a menos la energía mecánica al inicio. Y al inicio solamente hay energía cinética, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Rapidez inicial vamos a poner al cuadrado. Ahora, esto de acá va a ser igual a menos el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Pero como verticalmente no hay otra fuerza fuera de la normal y el peso, la normal es igual al peso, mg. Por la distancia es igual a menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. En este caso se nos van los signos menos, obviamente. Se nos va aquí más, profe, la masa. Por eso te das cuenta que no te daban de dato la masa porque era independiente de la masa, ¿no? Entonces la distancia, ¿a qué es igual, mi profe? La distancia va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado sobre 2 veces mu sub k por g. Eso vale. Muy bien. La rapidez inicial vale 20, ¿no? Claro. Sería 20 elevado al cuadrado
sobre 2 veces mu sub K, el coeficiente de rozamiento cinético vale 0,5 por la gravedad que es 9,8. Y ahí tendríamos la distancia, ¿no, muchachones? Facilito. ¿Cuánto sale? Creo que sale 40, ¿no? 40,77. ¿Por qué? Porque es 400 entre aproximadamente 10, pues, ¿no? 40. Pero vamos a hacerlo de todas maneras, ¿ya? Sí, ¿no? Aproximadamente eso sale. ¿De acuerdo, muchachones? 40,77 metros. Esa es la respuesta. Vamos a ver la siguiente preguntita, ¿ya, chicos? Veamos la siguiente preguntita. A ver qué nos dice en esta pregunta. Ahora la otra parte de acá para poder examinar con mucho mayor precisión esta parte, ¿ya, chicos? Ya dice. El pozo de la figura tiene una tapa cuadrada de 3 centímetros de lado y 0,2 kilogramos de masa. Si por el tubo inclinado se inyecta agua lentamente, determine la longitud de CD en centímetros hasta donde se puede llenar el agua, justo antes de que la tapa empiece a levantarse por acción del agua, ¿no? O sea, vas a llenar agua hasta que esto de acá se levante, pues, ¿no? Empieza a levantarse, ¿no? Justo cuando ya se abre y se comienza a levantar, entonces eso nos está diciendo, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo sería, profe. Bueno, vamos a traer más o menos esa imagen por acá. Justo la imagen de la profundidad, ¿no? Para que sea mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, sería de esta manera. ¿No? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver entonces, muchachones, cómo haríamos para poder ¿ya? Vamos a colocar acá, por ejemplo, una línea, ¿no? Una isóbara, ¿no? Como habíamos visto en el caso anterior, ¿te acuerdas? Entonces, la presión en este punto es igual a la presión en este punto, ¿no? Presión en 1 es igual a la presión en 2. Allá, profesor. Profe, ¿a qué va a ser igual? Bueno, decimos entonces, presión en 1 es igual a la presión en 2. Ya,
vamos a ver nosotros de que la presión en 1 sería la presión atmosférica, que le vamos a poner P sub 0, ¿no? Más la densidad del líquido, ¿no? Por la densidad del líquido por la gravedad y por la altura o profundidad del tubo. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a la presión en 2, que es P sub 0 más la presión. Pero en este caso la presión que va a soportar sería la presión del bloque. O sea, en este caso sería fuerza sobre área. ¿De acuerdo, muchachones? Acá se nos va, esto de acá con esto de acá, se nos va. Nos va a quedar entonces, ¿cuánto, profe? Nos va a quedar aquí la densidad de líquido. ¿Sabes cuánto es, muchachón? La densidad de líquido sería, en este caso, que sería 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo por la gravedad, ¿no? Por la gravedad, que es, en este caso, me parece que es 10, ¿no? Claro que sí, 10. Y por la altura, que bueno, en este caso sería la longitud. Vamos a ponerle X, ya muchachón, X. Pero sería X por el seno de 37. ¿De acuerdo? Porque obviamente tiene que ser la altura, o sea, esta acá es la altura, muchachos. ¿De acuerdo? Esa es la altura. ¿Qué le vamos a poner? H, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en este caso va a ser igual a esto, fuerza sobre área. Pero la fuerza, ¿cuál es? Obviamente el peso del cuerpo. Profe, ¿cuál es el peso del cuerpo? Bueno, masa por gravedad sería 0,2 por la gravedad, que es 10. Bueno, al final la gravedad no interesaba, parece, ¿no? Porque se te va a ir este 10 con este 10. Claro. Sobre el área. Ah, pero acá el área sería el lado del cuadrado elevado al cuadrado. Sería 3 por 10 a la menos 2 y todo eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces sería 10 al cubo por X por el seno de 37, que es 3 quintos, ¿no? Por 3 quintos. ¿Es igual a quién? Es igual a 0,2 sobre, en este caso, 9 por 10 a la menos 4, ¿no? 9 por 10 a la menos 4. Y ahí sale el valor de X, ¿no? ¿Cuánto sale X, muchachones? A ver, ¿cuánto sería X en ese caso? A ver, veamos. Sería entonces 0,2 entre 9 por 10 elevado a la cuarta, ¿no? ¿De acuerdo? Entre 1000. ¿Cuánto sale eso? Aproximadamente sale 0,37, ¿no? 0,37 metros. Pero como te piden en centímetros, X vale 37 centímetros. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ya, vamos a ver el siguiente problema. ¿De acuerdo?
A ver, en este caso nos dice un recipiente de masa 500 gramos con 100 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius. En su interior es soltado desde una altura de 1000 metros, dice. Si se asume que debido al impacto el hielo absorbe como calor 50% de la energía potencial disponible. Calcule en gramos la masa de hielo que se funde. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos observando. ¿De acuerdo, muchachones? Entonces, tenemos ahí un recipiente, ¿no? Con esa masa y también la masa del hielo, ¿no? Que está más o menos a menos 10 grados Celsius en el interior. Pero dice que es soltado, ¿no? Desde una altura más o menos de 1000 metros. Y se asuma que debido al impacto, el hielo absorbe como calor el 50% de la energía potencial disponible, ¿no? Ya, vamos a ver entonces. Primero lo que vamos a hacer es calcular la energía potencial, ya muchachones. Vamos a calcular entonces la energía potencial, de la cual ha sido soltado, ¿no? El material. La energía potencial, ¿a qué es igual, profe? Es igual a masa por gravedad por altura, ¿no? Así se calcula la energía potencial. Entonces, en este caso, veremos que la masa sería 500 más 100, o sea, 600 gramos. 600 gramos. Pero ojo, eso tiene que estar en kilogramos. Entonces sería 600 entre 1000 para pasarlo a kilogramos. La gravedad que, bueno, vamos a considerarle 10 ya, muchachones. Y por la altura, que sería en este caso 10.000 metros. 10.000 metros. Entonces ahí tenemos la energía potencial. ¿De acuerdo? Sería entonces 6.000 joules. Ya, 6.000 joules. Muy bien. Ahora, el hielo absorbe, dice, como calor el 50% de la energía potencial. O sea, el calor va a ser igual a quién, profe, al 50%, pero ¿de quién? De la energía potencial. O sea, sería el 50 sobre 100 de la energía potencial, que en este caso es 6.000. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el calor. 50% de 6.000 sería 3.000 joules. Eso sería. Muy bien. Eh, bueno, eso estamos observando, ¿no? Ya, ahora, lo que va a pasar que este calor obviamente lo va a absorber el hielo, ¿no? Dice, si se asume que debido al impacto el hielo absorbe el 50% de la energía potencial. Ya, entonces, ¿cómo se calcula en este caso la cantidad de hielo que se funde, ¿no? Nos están pidiendo cuánto hielo se va a fundir. ¿De acuerdo, muchachones? Vamos a ver eso entonces. Vamos a ver eso. Entonces, obviamente que el hielo primero va a aumentar su calor, su temperatura, ¿no? De menos 10 a 0 grados Celsius. Eso es lo que va a ocurrir. Ya, desde menos 10 hasta cuánto, profe? Hasta 0 grados Celsius. Muy bien. Ya, así es. Hasta 0 grados Celsius. Ya, entonces, lo que va a pasar acá con el hielo es que primero va a elevar su temperatura y luego se va a derretir, pues, ¿no? Luego se va a derretir. Entonces acá va a haber un calor Q1 y este es un calor Q2. ¿Cómo sería el calor Q1, profe? Bueno, el calor Q1 sería el calor específico por la masa y variación de temperatura. Se mata. Calor específico sería 0,5 para el caso del hielo. La masa del hielo, obviamente, es 100 grados Celsius, ¿no? 100 grados Celsius. Y la variación de temperatura es de menos 10 a 0, 10. Eso valdría entonces, ¿cuánto vale eso, profe? Eso vale 500 calorías. Perfecto.
500 calorías. Correcto. Ya. El calor 2 es el calor latente. Es el calor latente en este caso, ¿no? El calor latente, ¿a qué va a ser igual? A ver. El calor latente por la masa, ¿no? Calor latente multiplicado por la masa. El calor latente vale 80, pero ojo, esta masa no es los 100 gramos, ¿ah? Ojo, ¿sí? Es una masa que no sabemos cuánto se está fundiendo. Es lo que nos están pidiendo, calcular la masa que se funde. Pero la suma de estos dos calores tiene que darte el calor total, que es esto, ¿no? Que viene a ser, bueno, 6.000 joules, ¿no? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Y con eso ya podríamos obtener lo que nos están dando. El calor total absorbido por el sistema, ¿cuánto vale, profe? Vale 500 más 80 M. Pero ¿sabes cuál es el detalle? El detalle está en las unidades, muchachones. Lo que pasa es que esto de acá está en calorías, ¿ya? En cambio, esto está en joules. Entonces, profe, ¿cómo hacemos para convertir? ¿Ya? Hay que convertir entonces. Hay que convertir lo que nos están pidiendo, esta parte, ¿no? O bien esto acá lo pasamos de calorías a joules o de joules a calorías, como quieras decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Vamos a ver entonces. O sea, puede ser de uno con respecto al otro o viceversa, ¿no? Pero el detalle, como te vuelvo a recalcar, es saber más o menos cuál es la cantidad que tú vas a tener. Vamos a pasarlo esta caloría a joules, ¿ya? Tomando en cuenta que una caloría es igual a ¿cuánto, profe? A 4,186 joules. Eso es. Entonces, este calor es igual a esta energía, bueno, a esto, ¿no? 3.000, ¿no? Sería, claro, 3.000, no 6.000, sino 3.000, ¿ya? Y podemos hacerlo así, de esa manera, para poder obtener, ¿cuánto, profe? Para poder obtener lo que nos están pidiendo, pues, ¿no? Claro. Y podemos hacerlo así, de esa manera. Facilito, ¿sí o no? Ya, entonces, profe, sería 500 más 80M por 4,186 es igual a 3.000. Y ahí sale el valor de M. ¿Cuánto sale M, muchachos? A ver, al ojo piojo. Sale aproximadamente ¿cuánto? Aproximadamente 2,7, ¿no? ¿Sí? 2,7 gramos, ¿no? Es la cantidad de masa que se va a derretir. ¿De acuerdo, muchachones? Claro. Eso sería, ¿no? Vamos a ver la siguiente preguntita. ¿Qué es lo que nos dice la siguiente pregunta? ¿Sería fácil como eso o no? Ya, vamos a ver entonces
el siguiente problemita, que es lo que nos dice, ¿ya? A ver, profe, ¿qué es lo que nos piden en el siguiente problemita? A ver, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, un gas ideal confinado en un recipiente, ¿no? Confinado en un recipiente, experimenta los procesos indicados en la figura, ¿no? Acá vemos los procesos acá, ¿no? Ciclo termodinámico, ¿no? Determine la temperatura T3, ¿no? O sea, la temperatura en el punto 3 te están pidiendo, ¿no? Calcular, en Kelvin, ¿no? Y el volumen V2, ¿no? Este volumen en el punto 2. Esas dos cositas nos están pidiendo. ¿Ya, muchachones? Vamos a ver entonces. ¿Cuánto sería? ¿Ya? A ver. Mira, en primer lugar, en estos dos puntos no hay mucha coincidencia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mira, si te das cuenta, esta línea que estás viendo acá es una isoterma. Profe, ¿qué tiene que ver con eso? Ah, quiere decir que en este punto y en este punto las temperaturas son igualitas, pues, muchachón. O sea que esto vale 800. ¿Cuánto vale eso, profe? Eso vale 800 Kelvin. ¿De acuerdo? Eso vale así. ¿Por qué? Porque es una isoterma, pues esta línea tiene la misma temperatura. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, eso se cumple. Como nos está pidiendo en este nivel, mira, en este proceso que estamos viendo acá, es un proceso isócoro, ¿no? O isocórico. ¿Por qué, profe? Porque el volumen se mantiene constante a 0,5. Muy bien. Entonces, en el proceso isócoro, yo lo voy a poner acá, punto 1, ya, muchachones. Ese que sea el punto 1. Voy a ponerle otro color para que no te confundas. O sea, pensar que sea 1800. Ese es el punto 1. Entonces, el proceso, vamos a poner acá, en el proceso isocórico, 1, 3, no, bueno, 3, 1 sería, ¿no? 3, flechita 1. ¿Qué es lo que se cumple, profe? Bueno, el volumen es constante en el proceso 3, 1. Entonces, como el volumen es constante, se va a cumplir, ¿qué cosa? Se cumple la ley de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Entonces decimos acá, se cumple la ley de Gay-Lussac. Así es. La ley de Gay-Lussac nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? O sea, P1 entre T1 o P1 entre P3 es igual a V1 entre V3. Eso es lo que se cumple. No, perdón, estoy hablando. Disculpen, muchachos. La temperatura, ¿no? T1 y T3. Así es. La presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Ya, la presión en 1 vale 4. La presión en 3 vale 1. La temperatura en 1 vale 800 Kelvin. Y nos piden calcular la temperatura en 3. Al ojo piojo, muchachones, ¿cuánto vale la temperatura en 3? Habla. Tú dirás, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto vale eso? Entonces, en este caso, vale 200, ¿no? Sí, 200, ¿no? Claro. La temperatura en el punto 3, que es lo que te piden, que vale 200 Kelvin, ¿no? Ya está. Ahora vamos a calcular el volumen 2. Y ese volumen en 2 lo vamos a hacer de acuerdo
al proceso isobárico, ¿de acuerdo? Proceso isobárico. Entonces decimos, profe, proceso isobárico 2, 2, 3. 2, 3. Que se cumple todo proceso isobárico, la ley de Charles, obviamente. Entonces, profe, acá vamos a aplicar la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que como es un proceso isobárico, ¿no? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿De acuerdo? Eso se cumple todo proceso isobárico. O sea, B1, B2, ¿no? Es a B3, como T2 es a T3. Allá, profesor. Profe, ¿cuánto vale B2? Bueno, es lo que nos piden. Pues. El volumen en el punto 3 sería 0,5. Profe, la temperatura en 2, ¿cuánto sería? Bueno, vale 800. ¿No? 800. Profe, ¿y la temperatura en 3 cuánto vale? Acá le hemos calculado 200, está calientito. Entonces ya sabes cuánto vale el volumen B2 al ojo piojo. ¿Cuánto sería, muchachones? Sería 2, ¿no? 2. 2 metros cúbicos. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces la clave es la B, ¿no? Facilito. Claro. Así sería. Perfecto. Correcto, ¿no, muchachones? Correcto. Ya tenemos entonces eso de... Vamos a ver la siguiente preguntita. ¿Qué es lo que nos dice? A ver. En esta preguntita nos dice, el gas ideal pasa del estado 1 al estado 2 por el camino 132. O sea, primero se va a 1, luego a 3 y luego a 2. Desarrollando un trabajo BW1. Y por el camino 1-2, desarrollando un trabajo BW2. Te piden calcular BW1 entre BW2. Ya, perfecto. Primero vamos a calcular el trabajo desarrollado por en este caso, BW1 y BW2, ¿no? Sería entonces el área bajo la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces sería así. Esta sería, ¿de acuerdo? Eso sería, ¿no? Muy bien, este es el área bajo la gráfica en esto, ¿no? Ahora, el trabajo entonces en el proceso 132, vamos a ponerla acá, va a ser, o bueno, W1 sería, ¿no? Vamos a ponerle W, que sería el área de toda esa gráfica, sería el área de ese trapecio, ya que es igual, base mayor, base menor, que sería P sub 0, ¿no? P sub 0, más la base mayor, que vale 2 veces P sub 0, 2P sub 0, ¿de acuerdo? Sobre 2, y eso multiplicado por la altura,
que sería de v sub 0 a 3 veces v sub 0. O sea, 2 veces v sub 0. ¿No? O sea, la altura sería la distancia, pues, ¿no? Desde aquí hasta acá. Esa distancia, muchachones, vale 2 veces v sub 0. Bueno, acá se nos va, se te va. Y te va a quedar que el trabajo 1 va a ser igual a quién, profe. Este es 3 veces P sub 0. Sería 3 veces P sub 0 por V sub 0. Muy bien, muchachones. Ahora vamos a calcular el trabajo 2. Profe, ¿cuál es el trabajo 2? El trabajo 2 va a ser igual al área, pero ahora de este rectángulo. ¿Por qué, profe? Porque dice que el trabajo 1, 2 sería de esto nomás, este rectángulo. Y el área de ese rectángulo sería solamente base por altura. La base vale 2 veces V sub 0 y la altura sería P sub 0. O sea, sería 2 veces V sub 0 por P sub 0. Bueno, pero a ti, ¿qué es lo que piden, profe? Decimos, piden lo siguiente. Piden W1 sobre W2. W1 sería 3 veces P sub 0 sobre V sub 0 y W2 sería, en este caso, 2 veces V sub 0 por P sub 0. Bueno, en este caso, ¿sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el P sub 0 se va con P sub 0 y V sub 0 se va con V sub 0. ¿Qué es lo que nos queda, profe? Nos queda 3 entre 2 y 3 entre 2 es 1,5. Esa es la respuesta, muchachos. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta de nuestro problema. Sería entonces lo siguiente. Vamos a ver el siguiente problema. Ya dice. Ya, a ver. En este caso nos están diciendo lo siguiente, ¿no? Se tiene un par de cargas puntuales. Hay en la magnitud del campo eléctrico resultante mínimo de magnitud para que los puntos, dice, para que los puntos entre las cargas en la misma línea que los une, donde alfa vale K por Q sobre X cuadrado. O sea, te está pidiendo, mira, dice, se tiene un par de cargas puntuales. Hay en la magnitud del campo eléctrico resultante mínimo en magnitud para que, dice, para puntos entre las cargas, o sea, para acá, ¿no? Cualquier punto entre las cargas, en la misma línea que los une, o sea, esta misma línea. Tiene que haber eso. Vamos a ver eso entonces, muchachones. ¿Cómo sería entonces la magnitud de ese campo eléctrico que nos dice? ¿Ya? Ojo que la distancia entre estas dos cargas es 2x, ¿ah? Porque acá hay más x y acá hay menos x. Entonces sería 2x. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, por si acaso. Porque de algo nos va a servir eso. Vamos a ver entonces cómo sería en este caso. Uh-huh. Ya. Entonces, haciendo esto, ¿no? Vamos a decir, nosotros tenemos acá dos cargas, ¿no? Una positiva y otra negativa, ¿de acuerdo? Entonces, acá está, por ejemplo, la carga positiva y acá está la carga negativa. Acá sería, vamos a ponerle Q positivo y este sería menos Q negativo, ¿no? O sea, claro, menos Q. Ya, la distancia que hay entre las dos cargas es 2x, por si acaso. Distancia, entonces, entre las cargas, ¿cuántas, profe? 2x. Muy bien. Entonces, acá sería 2x.
Un punto entre las cargas, ¿no? Vamos a ponerle por acá, va a hacer que este campo eléctrico de acá sea para la derecha y este de acá también sea para allá. O sea, los dos campos eléctricos acá le vamos a poner E1 y E2, los dos van a ir para ese lado. ¿Por qué, profe? Porque cuando es positivo es saliente, va para la derecha, y cuando es negativo es entrante, también va para la derecha. O sea, en otras palabras, esos dos campos van en la misma dirección, muchachones. Ah, muy bien. Bueno, estamos viendo eso, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ya tendríamos eso, ¿no? Tal y como nos lo están diciendo en el problemita. Ya. Muy bien. Vamos a suponer, por ejemplo, que la distancia de aquí a acá sea A, por ejemplo. Entonces, esto sería 2x menos A. ¿De acuerdo? Ah, profe, así sería, claro. Entonces, hay que recordar que el campo eléctrico se calcula como K por Q sobre D cuadrado, ¿no? O sea, sobre la distancia al cuadrado. Entonces, el campo 1, E1, sería con respecto a esta carga, sería K por Q sobre A elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería. Y el campo E2, profe, ¿a qué va a ser igual? Ah, va a ser igual a K por Q, pero sobre 2x menos A, todo eso elevado al cuadrado. Ah, perfecto. Así sería, profe, lógico, los muchachones. Súper lógico, ¿no? Ya. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sumar, porque te están pidiendo el campo total, ¿no? Claro, el campo resultante. El campo resultante, entonces, total sería E1 más E2. Entonces, el campo total sería igual a K por Q sobre A cuadrado más, y en el otro sería K por Q sobre 2x menos A elevado al cuadrado. Así sería, ya muchachones. Perfecto, perfecto. Ya tenemos eso. Esto de acá lo vamos a multiplicar en aspa aspita, ¿de acuerdo? En aspita aspita. Podemos factorizar inclusive el valor de KQ. Bueno, entonces sería E a que es igual, profe, K por Q, sería 1 sobre A cuadrado más 1 sobre 2x, ¿no? 2x menos A y todo eso elevado al cuadrado. Así de esa manera, ¿no? Multiplicamos en aspita, entonces sería E a que es igual, profe, a K por Q sobre, sería 2x menos A elevado al cuadrado más A elevado al cuadrado, ¿no? Así de esta manera. ¿Sobre quién, profe? Sobre, en este caso, A cuadrado por 2x menos A elevado al cuadrado. Así es. ¿Ya, muchachones? Perfecto. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es simplemente desarrollar esa parte, ¿no? Desarrollar cada una de las expresiones. ¿Mi muchachón? Perfecto. Entonces, esto tendríamos, ¿no? Ya. A ver, ¿qué tendríamos acá entonces? Acá vamos a tener que el campo eléctrico total sería K por Q, ¿no? Multiplicado por, acá sería 4x cuadrado, ¿no? ¿Qué más, profe? Sería menos 4 veces A por X, ¿no? Más A cuadrado, ¿no? Más A cuadrado sería más 2 veces A cuadrado. Sobre, esto también lo vas a multiplicar a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Sobre cuánto sería entonces, profe? Sobre, bueno, abajo tendríamos 2ax menos A cuadrado. Y eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo, muchachones? Eso sería. Perfecto. Entonces, ese, claro, porque la está multiplicando a este y a este, a cada una de esas expresiones. ¿Sí o no, muchachones? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, como te decía, ¿no?
en este problemita nos están pidiendo determinar el valor mínimo, ¿no? Dice, hallar la magnitud del campo eléctrico mínimo para que los puntos que los unen sean las mismas. O sea, ¿cuánto vale el valor mínimo de esta expresión, ¿no? O sea, de esta expresión. ¿Cómo haríamos para minimizar esta expresión, muchachos? Bueno, podríamos hacerlo de repente con las derivadas, ¿no? Puede ser, ¿no? Con las derivadas se podría de repente calcular el valor mínimo. Pero esto de repente podríamos agarrarlo desde aquí, ¿ya? Desde aquí podríamos agarrarlo de repente para poder obtener el valor mínimo. O sea, me refiero en esta parte, que está mucho más sencilla, ¿no? Porque acá si vas a derivar esto entre estos, sí va a ser un poquito más tedioso. Entonces, mira, vamos a aplicar primera derivada, ¿ya? Criterio de primera derivada. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? A ver, muchachones. A ver, derivamos entonces ¿no? La derivada de E en función de X. Vamos a derivarla en función de X, ya, porque no, en función de quién derivaríamos, en función de X o en función de A. O en función de A tendría que ser, ¿no? Claro. En función de A, porque acá la variable es A, o sea, A no conocemos, X sí es conocido. Ah, profesor, entonces tenemos que derivar en función de A, por supuesto. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, si derivamos en función de A, ¿cuánto sería esto y cuánto sería esto? A ver, muchachones. Bueno, vamos a derivar, sería K por Q por, bueno, el primero sería A elevado a la menos 2 más, y el siguiente sería 2X menos A elevado a la menos 2. ¿Ya? Eso podría ser. Muy bien. Ya, derivamos esto, sería entonces, tú sabes que esto de acá pasa a multiplicar adelante y sería menos 2 veces A. Vamos a poner acá. Lo de acá es lo que me interesa más que todo. Sería menos 2 veces A elevado a la menos 3. ¿De acuerdo? Y esto disminuye en una unidad. Y acá también igual, este menos 2 pasa al otro lado, menos 2 veces A, ya, menos 2 veces pasa a multiplicar la derivada de lo que está dentro, que sería menos 1, ¿no? Y luego esto, que sería 2x menos a elevado a la menos 3. Así. Y esto va a ser igual a 0. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, bueno, expresando todo eso, vamos a tener que esto va al otro lado. Acá sería 2 por 2x menos a elevado a la menos 3 es igual a 2a elevado a la menos 3. Acá se nos va esto con esto, ¿no? Y te va a quedar esto igual a esto. Como tienen el mismo exponente, entonces vamos a decir que 2x menos a es igual a ¿cuánto, profe? Es igual a a. Ah, o sea que a es igual a x entonces. Fabuloso, ya sabemos cuánto vale a entonces. ¿A cuánto vale mi profe? A vale x. Nada más. Lo podemos, en vez de reemplazarlo acá, vamos a reemplazarlo acá mismo, donde hemos derivado, ¿ya? Sería E es igual a ¿quién, profe? Es igual a K por Q sobre 1 entre X al cuadrado más 1 entre 2X menos X entre X al cuadrado. O sea, sería, E va a ser igual a K por Q por 2 sobre X al cuadrado. Que es lo mismo decir 2 veces K por Q sobre X al cuadrado. Ahora, pero según el problema, K por Q sobre X al cuadrado es igual a alfa. Entonces el campo eléctrico total va a ser igual a 2 veces alfa. Y esa es la respuesta. ¿Ya, muchachones? Sí, claro. Así de fácil y sencillo. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ya, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Cuídense bastante, por favor. Bendiciones para todos ustedes. Mucho gusto haberlos acompañado acá en esta hermosa maratón, en las cuales espero que hayan comprendido o hayan podido ver cómo es que se desarrollan ejercicios de física de un muy buen nivel. Ya, muchachones, cuídense bastante, nos estamos viendo. Sigan repasando y sigan estudiando, ya, muchachones.
Hasta luego, bye bye. Muchas gracias también a ustedes. Nos vemos.